Bueno, pues ser un poco puntuales. Yo creo que ahora la gente se irá incorporando. Nada, está con nosotros Pedro José Caballero, no sé, Product Manager de Aruba o no sé, Pedro, no sé tu cargo, pero bueno, digamos No, especialista. dejémoslo en preventa. Preventa de Aruba de la parte de ClearPass y demás. Está también Tomás Tauré. Buenas, Tomás. Hola, buenos que días. Es responsable comercial de Nunsis para la parte de Aruba y bueno, ya tiene muchos años de experiencia en el fabricante. Y nada, simplemente daros las gracias por participar en estas charlas que estamos teniendo. Un poco nos gustaría hacerlas en el balcón como todos los años, pero como no hay balcón y no hay mascletas, pues las hacemos en virtual y tiramos la mascleta en virtual, aunque la veréis y fue una cosa bastante curiosa que el Ayuntamiento de Paterna nos permitió hacer una física. No sé si ahora nos van a dejar la siguiente, pero esta nos dejaron hacerla. Y nada, Pedro, no te robo más tiempo, dale técnicamente y nos cuentas un poco qué nos podéis aportar en la parte de control, de seguridad, de visibilidad de red. Perfecto, muchas gracias por ofrecernos este slot. Les vamos a hablar técnicamente, pero alto nivel, ¿vale? No vamos a bajar a bajo nivel si no os necesitáis. La idea es simplemente conocer el entorno y de qué estamos hablando. Entonces, lo primero que tenemos que saber es conocer nuestra red, ¿vale? Si os pregunto si sabéis cuántos dispositivos hay conectados en vuestra red y de qué tipo son, pues posiblemente no sabríais el número real. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil conectarse. Entonces, lo primero que hace falta es tener visibilidad y control, es decir, saber que hay conectado y permitir ese acceso. Es decir, la idea es pues lo que ocurre en cualquier oficina a la que nos acercamos, es decir, para poder acceder al interior, pues tienes que identificarte. ¿Vale? Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso es que ese control está asociado a la seguridad, pero también hay más herramientas de seguridad. ¿Vale? Es decir, tenemos el control en la puerta que nos ve nuestras credenciales, hay que pasar los tornos y luego normalmente nos dan una tarjetita para ver dónde nos podemos mover. ¿Vale? Pero además suele haber más elementos de seguridad en ese caso. Pues hay por las noches sensores de movimiento o simplemente cámaras para saber lo que estoy haciendo. Es decir, no solo es confío en ti porque me has dado tus credenciales, sino que luego también esa confianza tiene que incluir si te estás comportando adecuadamente. Y pensad en la explosión de accesos que hay, y en este caso a las redes, porque ya no son solo accesos tradicionales de empresas, es decir, trabajadores con su PC, pues ya tenemos pistolas para escanear material. Y una cosa que a mí me sorprende no hace mucho tiempo, que me preguntaban cuántas luminarias de Philips podía conectar a un switch. Dices, ¿y esto qué tiene que ver? Pues básicamente que ya hay sistemas de iluminación, por ejemplo, que tienen una Ethernet que se conectan a un switch y se alimentan. Y están controladas por un servidor en algún sitio, dices. O sea, el mundo del IoT, que a lo mejor a veces pensamos en otros escenarios como en cerraduras de hoteles, que directamente a través de Wi-Fi, de Zigbee, de Bluetooth, se puede actualizar el cambio de las credenciales de acceso. O sea, pues tenemos cosas más cotidianas que están influidas por este tipo de temas. Entonces, nosotros vamos a hablar de la propuesta de seguridad que tenemos, que es ClearPass, ¿vale? Es una suite, son varias soluciones. Entonces, lo primero hemos dicho que tenemos que saber qué se conectan. Tenemos que tener visibilidad de qué elementos nuevos hay, ¿vale? Y tenemos que tener, evidentemente, informes y saber qué están haciendo en el entorno. Tener esa visibilidad centralizada, es decir, hemos hablado antes de silos, de lo que tener 4 pantallas viendo qué cosas ocurren, pues intentar centralizarlo todo en un único punto. ¿Vale? Definir esas políticas también en un único punto. ¿Vale? Entonces, a nivel de control de acceso en redes, pues normalmente los controles de acceso suelen ser pues, accesos Wi-Fi, accesos cableados, o si queréis también accesos WAN vía VPN. ¿Vale? Pues utilizamos soluciones estándar. O sea,
Radius, TACACS, con lo cual podemos trabajar con cualquier solución existente que utilice estos protocolos. Es decir, ¿puede desplegarse esta solución en una infraestructura que no sea nuestra? Sí. No hace falta equipos de conectividad de red nuestros. Mejor, ¿vale? Si son nuestros, en la parte Wi-Fi somos muy potentes, en la parte de switching también, pero no es una necesidad para poder desplegar este tipo de solución. En la solución básica, en la parte de ClearPass Policy Manager, tenemos las integraciones con terceros. Estos hilos de seguridad que decíamos, vamos a ver qué integraciones en vuestro entorno puede ayudar a mitigar antes los problemas. Es decir, hablamos de SIEMs, o sea, de analizadores de logs de seguridad, hablamos de MDMs, hablamos de firewalls, hablamos de utilizar autenticación de doble salto. ¿Vale? Vamos a verlo luego un poco más en profundidad. Y luego, evidentemente, esto tiene que ser sencillo. Hay una parte que hay que hacer en la infraestructura de red, pero en lo que es el suite de ClearPass, permite hacer configuraciones vía flujos, con lo cual simplifica ese despliegue. Entonces, ¿de qué se trata? Pues se trata de tener una confianza adaptativa. Es decir, lo primero es conocer qué tipo de dispositivo se conecta. Porque vamos a ver que dependiendo qué tipo de dispositivo y qué haga ese dispositivo, pues puede ser que mis credenciales no sean suficientes para llegar a donde quiero ir. ¿Vale? Lo siguiente es, sabiendo con qué tipo de dispositivo entras y qué es capaz de hacer, es controlar tu acceso. Tradicionalmente, pues un usuario y password que suele estar en el directorio LDAP o está en el directorio de Microsoft, en el Active Directory, ¿vale? Para poder validar esas credenciales. Incluso se pueden trabajar con certificados, ¿vale? Que es la forma más segura. Es decir, no es un usuario y password, sino que es un certificado firmado con cierta validez. El siguiente punto es decir, ya sé con qué dispositivo tienes, ya sé tu entorno, ya sé tus credenciales, qué permisos te doy. Entonces, nosotros ya trabajamos con lo veréis mucho en nuestra bibliografía, en nuestra documentación, hablamos con roles. Entonces, los roles, vamos a ver, que definen tu entorno y tus posibilidades de acceso. Entonces, ya sabiendo de dónde vienes y quién eres, y sabiendo tu entorno, te aplicamos unas ciertas políticas. Pero claro, esto es lo que os decía, que es como el guarda de seguridad. ¿Tu DNI es válido? Bien, pasas. Dices, vale, y una vez que estoy dentro, ¿qué ocurre? Pues tenemos que ver otras herramientas de seguridad que nosotros complementemos y que ellos nos complementen a nosotros. Es decir, lo que hablábamos antes, hay firewalls, hay SIEMs, hay herramientas de seguridad que nosotros podemos darle más valor a la información que ellos tienen y que nosotros podemos, una vez detectado un problema por estos sistemas, aplicar una respuesta. Pero no aplicar una respuesta en el CPD por donde está el primer firewall perimetral y luego tiene que estar el segundo para salir fuera, sino aplicarlo en el punto de acceso de estos señores. Es decir, imaginad antiguamente, y no tan antiguamente, hablemos de ayer, la SEPE que han tenido un ataque de ransomware. Entonces, si yo corto en el firewall está muy bien, pero si por cualquier causa se ha infectado un PC y en un entorno Windows tiene acceso a la misma VLAN y tiene el mismo problema de seguridad, pues va a infectar a un segundo PC y luego a un tercero y a un cuarto. ¿Cuántos? Pues los que haya tradicionalmente en el mundo cableado en la red de servicio, la VLAN. Pensad que el firewall puede cortar esa infección en ese rango, pero claro, ¿eso qué implica? ¿Un PC? ¿10? ¿100? ¿1000? ¿Qué cuesta recuperar, o sea, plataformar esos PCs y que vuelvan a estar operativos? Pues si podemos cortar esa infección, porque nos la dicen, cortando el acceso de ese terminal, pues a lo mejor no son 1000, solo es uno. ¿Vale? Y este ciclo es continuo, es decir, se cambian tus permisos porque ha habido un comportamiento incorrecto, no tienes el antivirus actualizado, pues a lo mejor es simplemente redirigir lo que se actualiza, tus credenciales ahora son buenas, tu equipo está vivo, es correcto, tienes nuevas credenciales. Y esto es un elemento automático que va a hacer la red, digámoslo en grandes rasgos. La red de seguridad, es decir, tanto ClearPass aplicando esas políticas como el resto de elementos de seguridad que nos dicen esa información. ¿Por qué necesitamos esta visibilidad? Pues lo que os decía, es que hay infinidad de elementos conectados a la red. Entonces, cada escenario es un mundo. Entonces, pensad en un hospital, todas las máquinas que hay conectadas,
Incluso, pues, salió hace unos años un mensajito que los marcapasos envían información al doctor y tenían vulnerabilidades. O sea, que este tipo de problemas de conectividad no solo es en el mundo hardware, sino está afectando a muchos entornos, como hemos dicho antes con el SEPE. Entonces, al final, ¿qué es nuestro contexto? Lo que tenemos a la izquierda, es decir, ¿qué tipo de conexión haces? ¿Es Wi-Fi? ¿Es LAN? ¿Vienes por una VPN? Tus credenciales están bien, pero además, ¿qué tipo de dispositivo entras? ¿Tú entras con un PC corporativo? ¿O te has ido a la tablet porque estás fuera de casa y hay que venir corriendo? ¿Vale? Pues eso se toma en cuenta. Y luego también puedes poner otras políticas. Como, por ejemplo, ¿tiene que haber alguien un domingo a las 8 de la noche en la oficina haciendo cosas? ¿Sí o no? Pues todo eso se cocina y es donde nosotros asignamos un rol. Todo eso indica qué permisos vas a tener. Pues a qué servidores puedes entrar, si te priorizo o no tu tráfico, ¿vale? Con lo cual, ¿qué suele ocurrir tradicionalmente en el primer paso? En ver cómo es tu dispositivo. Pues suelen ser soluciones más bien estáticas, ¿vale? Soluciones estáticas de te ofrezco un portal, en interacción con ser humano, pues te ofrezco un portal y entonces sabemos que los navegadores nos dan información, sabemos que utilizas una cosa que se llama la MAC, la dirección física del equipo, entonces eso está asociado a ciertos fabricantes. Por el navegador puedo saber qué sistema operativo tienes, ya, pero si yo utilizo un iPad para trabajar y solo utilizo esos parámetros estáticos, no puedo discriminar si su uso, ¿a dónde le tengo que dejar acceder? Es decir, un equipo de reserva de salas debería solo acceder al servidor para actualizar esa información y no tendría que acceder a ningún otro elemento de la red, a ningún otro servidor, ¿vale? Pero aquí no podemos diferenciarlos, no podemos aplicar unas políticas tan granulares. Entonces, para mejorar este tipo de problemas, tenemos una solución que se llama Device Insight. Entonces, básicamente, esto lo que permite es, analizando esos parámetros estáticos y el comportamiento del equipo, es decir, hacia dónde está navegando, poder clasificarlo primero a nivel con inteligencia artificial, hacer esos pequeños cuadritos que veis ahí, es decir, clasificando qué tipo de dispositivo es, ¿vale? Ese es el primer paso. El segundo paso, esto está en la nube, ¿vale? Entonces, no hace falta hacer un despliegue local. Se utiliza crowdsourcing, es decir, si hay algún perfilado de algún equipamiento nuevo que acaba de salir y aparece en tu red y tú lo tienes, pues tú puedes decir, oye, con estas características yo digo que es digamos algo, un sensor de temperatura fabricante X. Si eso es correcto, eso se valida, se da de alta, se valida dentro de la infraestructura de Aruba que esa definición es correcta y ya se puede utilizar por el resto de clientes que estén utilizando esta solución. No hay que instalar nada en los clientes, ¿vale? Imaginaos si tenemos que hacer un despliegue en 1000 equipos. Es complicado. Y evidentemente se entrega con ClearPass. Esta solución tiene ya cierto recorrido en el mercado y realmente ha sido bastante bien aceptada por la visibilidad que es. ¿Con esto qué conseguimos? Básicamente, ya podemos discriminar no solo con la parte estática, sino con esta parte de comportamiento de esos terminales, que uno es un puesto de trabajo tradicional y que el otro es un elemento de automatización de la infraestructura de este edificio, que es una reserva de salas, y sí, que el sistema operativo es de Apple, pero su uso es diferente. Con lo cual, esta información pasada al elemento que hace el control nos puede permitir modificar, ajustar el rol, ajustar los permisos, ajustar a qué servidores puede acceder ese tipo de solución. El punto central, pues vamos a ver cómo son vuestras y nuestras redes tradicionalmente, ¿vale? ¿Qué es lo primero? Lo primero es conectar. Entonces, hablamos de switches, hablamos de APs y estamos hablando que es una solución multifabricante. Entonces, siempre que se soporte
los estándares adecuados. Si es un estándar, lo soportamos todos. En este caso, para los temas de autenticación, tradicionalmente se trabaja con un protocolo que se llama radios. Es cualquier dispositivo de red que pueda hacer autenticaciones vía radios, tradicionalmente 802.1x es la más avanzada para usuarios que ponen credenciales o dispositivos antiguos con Mac, podemos trabajar con ellos, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que si es un usuario, puede tener sus credenciales guardadas en un repositorio. ¿Qué repositorio soportamos? Pues lo que os decía antes, puede ser un directorio activo, puede ser un directorio LDAP, puede ser una base de datos de SQL, ¿vale? Entonces, se pueden hacer esas consultas para permitir el acceso de los terminales conectados a esa infraestructura de red. ¿Qué más podemos tener? Pues elementos que vean que tu dispositivo cumple ciertas políticas de los terminales. Por ejemplo, en el caso de Symantec y demás, ¿están los antivirus actualizados? Sí, no. Si no está actualizado, no entras. O si es un MDM, alguien ha hecho me ha metido algún rootkit, ha hecho un hackeo del terminal, sí, pues entonces ese terminal no es confiable, ¿vale? Eso es información que nos proporcionan a nosotros. ¿Qué más puede ocurrir? Lo que os decía, que además que de tus credenciales del directorio activo, pues se pueda utilizar otro segundo nivel de autenticación. ¿Por qué? Porque a lo mejor tengo automatizado el acceso de mi PC o de mi Mac o de mi teléfono móvil y cualquiera que pulse ya están guardadas mis credenciales, que te aparezca un segundo elemento de seguridad para permitirte el acceso, ¿vale? Por ejemplo, con PIN. Pones una credencial y en tu móvil aparece que tienes que mover un desplegable, ¿vale? Podemos trabajar en ese tipo de entornos. También podemos interactuar, cambiar información con los firewalls, ¿vale? De tal manera que nosotros les enriquecemos a ellos y ellos nos pueden dar información para lo que comentábamos antes, atajar, detener algún problema de un dispositivo conectado en cierto switch y en cierto puerto de ese switch o en cierto AP, en cierto SSID de ese AP. ¿Vale? Es decir, ir al cliente en concreto en el que está pasando este problema que detecta el firewall. Y lo mismo ocurre con elementos de seguridad. Entonces, todo esto lo hacemos con ClearPass, ¿vale? Con la parte de Policy Manager, potenciado con el perfilado. ¿Qué información se intercambia? Pues evidentemente, cualquier elemento de infraestructura de red lo que nos va a pedir es acceso siempre y cuando tenga las políticas de autenticación habilitadas, ¿vale? Nosotros obtendremos la información de estos sistemas de autenticación, ¿vale? Los directorios activos, o hablar con terceros como con entornos médicos como Medicate o Nozomi en entornos IoT, para que nos validen ese acceso. Esto valdría para, llamémoslo, los usuarios o los dispositivos, pero además nos tienen que dar lo que decíamos antes, los MDMs y la parte de los antivirus, que ese dispositivo está correcto según las políticas. Con lo cual, no solo es mi credencial, es que mi dispositivo sea correcto o que tenga que hacer una segunda autenticación, ¿vale? Nosotros, una vez realizada esa autenticación, vamos a ver cómo podemos dar más información a esos firewalls. ¿Cómo podemos pasar información a los SIEM? O elementos que no son SIEM, son elementos de seguridad, como por ejemplo ServiceNow. Es decir, si la parte de cumplimiento de seguridad, por ejemplo, si la solución de Symantec dice que un equipo no cumple la política, se podría abrir un ticket a través de ServiceNow o se podría por Twilio enviar un SMS diciendo este equipo está dando problemas. De tal manera que se sepa cuanto antes, pero no solo es dar esa información, es que con estos elementos que ellos nos devuelven, ¿vale? Los eventos que nos pasen los firewall o los eventos que nos pasen los dispositivos de los SIEM, y ya hemos visto algunos antes en la parte de MDM y de cumplimiento de seguridad, poder cambiar los permisos iniciales que en cualquier momento tenga un dispositivo que estaba cumpliendo todas las políticas de la empresa, que en el momento en el que eso no sea correcto, ClearPass Policy Manager recibe esa información y podemos hacer varias cosas. Podemos, desde cambiarlo a una VLAN, que se le redirija a un portal diciendo su equipo está teniendo problemas, hable con soporte, a directamente cortar el acceso, ¿vale? Es decir, el valor
está en esta automatización, de tal manera que no haya silos y que podamos actuar lo más rápidamente posible, sin intervención de ningún operador, a solucionar o acotar este problema. Sí, una vez cortado el acceso, lo que os decía, de un virus que se propague por la misma red de servicio, mitigar ese problema y abrir, como decía, un caso o enviar mensajes de móvil al departamento de seguridad. ¿Vale? Esto es la parte importante. No nos quedamos solo en el control de acceso, es lo que os decía. Este es un entorno en el cual tenemos que estar continuamente hablando con el resto de elementos de seguridad de manera que nos permita automatizar esta respuesta. Y por eso estamos hablando de la orquestación de la seguridad y de la respuesta de esta seguridad. ¿Cómo hacemos esta compartición de información? Pues la primera es bastante sencilla, ¿vale? Es decir, una vez que un usuario acceda, ¿vale?, a la red tradicionalmente, entorno cableado, o sea, switches o entorno inalámbrico, hablemos APs controladoras, se realiza la autenticación y podemos pasar información del contexto de este usuario a ese firewall, que podría ser desde simplemente enviar que este usuario ha entrado, ¿vale?, y que sepan que ciertas direcciones IP están asociadas a día de hoy a ciertos usuarios, para que luego en la búsqueda de los logs, si hay que buscar algo, no sea tan complejo. O podría ser algo tan avanzado como pasarle algún parámetro que coincida con la política que debería aplicarle a este tipo de usuario. Es decir, que ya esté definida esa política y nosotros aceleremos el proceso en ese firewall, en ese IPS, para que él ofrezca su servicio, su trabajo, mejorarlo, ¿vale? Pero también ocurre al revés, lo que hemos visto en el ejemplo. Es decir, si hay una amenaza, ¿vale?, que evidentemente estos serán los firewall o los IPS del entorno, detectan ese problema llega a ClearPass, y entonces los permisos que tenía aplicados siendo un buen usuario, pues ahora cambiarán, ¿vale? Cambiarán de manera dinámica, ¿vale?, sin intervención, sin que tenga que hacer nada los operadores. Hemos visto que esto va a ocurrir constantemente y que lo que conseguimos es, por una parte, mitigar ese problema cuanto antes, y la segunda parte, no sobrecargar en este tipo de búsquedas de problemas, de poder acotar este problema al departamento de seguridad y al departamento de infraestructura de red, que al final es el que está gestionando la parte cableada, ¿vale? No siempre estos dos elementos están gestionados por los mismos departamentos, ¿vale? Pero vemos que así estamos incrementando el valor de la solución, dando tiempo a los departamentos de IT a realizar otras tareas. ¿Qué más cosas puede ofrecer ClearPass además de ese control de acceso empresarial tradicional? Pues evidentemente un portal cautivo, ¿vale? Hay sus flujos, ¿vale? No hay límite en el número de portales que sean necesarios, personalizables realmente como se quiera. Se pueden poner registros de acceso, incluso en empresas se puede poner registros de acceso del estilo de poner, buscar a una persona, la persona que lleva a buscar, que se le envíe un correo a esa persona, y hasta que esa persona no dé el ok, yo no tengo acceso al portal de invitados. Eso es una posibilidad que ofrece ClearPass. Otra posibilidad que también ofrece ClearPass lleva una autoridad de certificación. Entonces, para poder simplificar los despliegues en terminales que realizan autenticaciones con certificados, podemos incluirnos o asociarnos a la autoridad existente en la empresa y simplificar ese despliegue asociando certificados a los terminales de los usuarios, de usuarios en concreto, ¿vale? Y evidentemente, a nivel de operación, es crítico tener informes de quién entra, quién no entra, qué periodos de acceso han tenido, y a nivel de operación, ¿vale?, no en el largo término, a nivel de monitorización, siempre hay registros de los intentos de acceso que ha tenido un usuario y si ese acceso ha sido validado o no.
y sobre todo no solo que se ofrezca esa información, el por qué. ¿Vale? El por qué. Está la clave que ha dado es incorrecta. El usuario no existe en el directorio activo. Resulta que ese equipo que está haciendo el control de acceso, ese switch, ese AP, no está dado de alta y como no me fío de él, no voy a hacer caso a sus peticiones. ¿Vale? Eso al final son usuarios que están intentando entrar y que no acceden. Y si no acceden, van a abrir una incidencia. Pues toda esa información la tenemos guardada en el momento en el que ese usuario intenta acceder para poder saber qué es lo que está ocurriendo. Y esa información de problemática simplifica mucho la operativa. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos estado comentando. ¿Vale? Pues, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es, punto 1, visibilidad, conocer qué dispositivos están conectados. ¿Vale? Ya os digo que tradicionalmente nunca hay cuenta de usuarios, las redes están abiertas, lo cual suele dar un cierto problema y suele ser curioso el hacer un despliegue de Device Insight y realmente ver cuántos elementos hay conectados a la red que no será consciente que estaban. ¿Vale? Pues aquí, este primer paso es de visibilidad, lo ofrece avanzado Device Insight, que ya hemos visto que no solo es los valores estáticos, sino valores dinámicos del comportamiento de los diferentes terminales. ¿Vale? El segundo paso es el control. ¿Vale? Es decir, aquí estamos trabajando con el gestor de políticas, con el Policy Manager. ¿Y aquí qué se trata? Pues enséñame tu, comillas, DNI, enséñame tus credenciales para ver que son correctas. Ya hemos visto que hay varios elementos de terceros con los que trabajamos, ¿vale? Directorios activos, LDAPs, bases de datos, en el cual validar esa información. Con esta información de tu dispositivo, con esta información de tus credenciales, con esta información de qué acceso haces, cableado o no, podría tener acceso diferenciado, las horas y demás, realizamos una asignación de un rol. Es decir, tu rol es empleado de la división A. ¿Vale? Pero, evidentemente, no es igual todo el mundo. Entonces, aunque seas de la misma división, pues tú tendrás permisos mejores o peores dependiendo de ese entorno que hemos definido. Entonces, habrá roles distintos. Perfecto. Mi equipo está bien, ha gustado, mis credenciales son correctas, se trabaja con los roles, y entonces ahora tenemos que trabajar con terceros. Ya hemos visto que este trabajo con terceros, ¿vale? Estas integraciones con terceros, nos permiten tener una monitorización continua. Esa monitorización puede ser, como adelantábamos antes, al principio de la conexión, es decir, hablamos con sistemas de antivirus, hablamos con MDMs y según esas políticas de seguridad, mi rol, pues en vez de empleado sano, puede ser empleado que necesita ser puesto en cuarentena, pues porque lo que os decía, un jailbreak en el móvil, que ha detectado la solución de seguridad de dispositivos móviles, los MDMs, pues ya no es mi flujo de acceso tradicional. Es decir, se ha detectado una violación de una política y la respuesta es te cambio el rol. Y esa respuesta lo que aplica es modifica tus credenciales. ¿Vale? Entonces tenemos visibilidad, tenemos el control, tenemos la detección y tenemos la respuesta. Esta última parte de automatización ya os digo que es crítica. Ya hemos visto que podemos trabajar con cualquier elemento de infraestructura de red que soporte estándares, ¿vale? Tradicionalmente radios, y acabamos de ver que esta parte de integraciones con terceros nos permite aportar más valor a toda la infraestructura ya existente, automatizando esas respuestas directamente en los accesos de la red. ¿Vale? No solo penséis en la limitación de posibles extensiones de problemas, sino que al final, si ese cambio de política se realiza en el firewall, es tráfico que se está enviando, comillas, llamémosle,
a la basura porque la política del firewall lo va a rechazar ese tráfico, pero que tiene que atravesar toda tu red. Entonces, dependiendo de esos flujos incorrectos, pues pueden provocar además problemas en infraestructura. Senyora pirotècnica, pot començar la mascleta. Le prendes fuego, bajo con los dos y me dais el eliminado enseguida. Vale.
Déjame que te cuente 3 cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar, te invito a que visites nuestra academia online aquí, donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote.